Després vos ho explicam perquè aquí als 5 dies ens agrada cuidar-nos. Sobretot també tenir cura de la gent major. Mireu, una de cada 8 persones majors de 75 anys pateix una valvulopatia, una alteració a les vàlvules del cor. La més freqüent és l'estenosi aòrtica. Ara bé, i això ens interessa, es pot prevenir? Com es detecta? Anem a donar resposta a totes aquestes preguntes amb el cardiòleg Andrés Gleni. Com va, doctor? Benvingut. Gràcies. Molt freqüent tenir aquests problemes del cor a partir dels 70 anys. Sí, normalmente estos problemas suelen ser degenerativos, o sea, son problemas como si fuera la artrosis, por compararlo con algo. Amb l'edat solen sorgir. Exacto. Las válvulas de a poquito se les deposita calcio, algo que se te debería mover muy flexible y como si fuera de goma, empieza a ponerse como durito, igual que como cuando al grifo le quitamos la cal, muy parecido, digamos. Entonces eso hace que se pueda o abrir de menos o cerrar de menos, depende del caso. En el caso de la estenosis, que era la que comentábamos antes, es que se abre de menos, básicamente que las valvulitas que son puntualmente la aórtica, es como 3 valvitas. Aquí la tenim, la vàlvula. Hauria d'obrir-se i tancar-se bé, no? De forma simètrica, y no siempre se tanca así. Ahí vemos el dibujo de la sana, que vemos como claramente el agujero que queda en el medio es un agujero grande por el que puede salir la sangre con comodidad, y la otra que va más enferma, la ponen más blanquita, pues suele verse como con más calcio. I això és per calci, eh? Normalmente es una mezcla de calcio y de inflamación, por decirlo de alguna manera simple, que va haciendo que se depositen cositas alrededor y que se empiecen a pegar. Se pot prevenir? No sé si amb una... Poc, no es pot fer molt. Poco. Esto normalmente lo más importante más que prevenir es lo que decíamos siempre del rol del médico general, el médico de cabecera, el médico de familia, que pueda revisar al paciente, que lo oculte. Hoy en día está muy en boga todo el tema de los tiempos con los que sufren los médicos, que 5 minutos no alcanzan. O sea, el paciente que puede revisarlo, pues podemos encontrar algo leve, prevenirlo y operarlo en el momento adecuado para que no dañe. Després parlarem de l'operació, perquè això sí que té una solució, una intervenció quirúrgica relativament senzilla. Bé, tot el que és relatiu al cor no és senzill, però després ho explicarem. Anem a entendre com funciona aquesta vàlvula i bàsicament és com una mànega, no? Aquí ho veiem i depenent de l'orifici... Eso es un buen ejemplo, exactamente. Puntualmente esta válvula que es la aórtica es la que está donde sale toda la sangre del corazón. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que si la estrechamos, si la cerramos, toda la sangre que sale para el lado izquierdo, que es el lado funcional, como quien diría, no puede salir. Al no poder salir, por un lado hace que funcionen mal los órganos hacia adelante y por otro lado que se acumule sangre hacia atrás, en los pulmones, y el paciente se puede ahogar. I vols dir que si m'arriba poca sang, puc patir, per exemple, un ictus, si tenc l'estenosi? No me digui. De hecho, puntualmente en esta valvulopatía, en la estenosis aórtica, los síntomas son un marcador de cómo va a evolucionar. Nosotros sabemos que cuando un paciente empieza a tener síntomas, le ponemos como si fuera una cuenta atrás. Pues sabemos que ya está estudiado que con tal síntoma tiene tal mortalidad, que con tal cinta tal otra, y son síntomas muy claros. No és agradable, estem xerrant de coses que evidentment tenen que veure amb l'edat, que no tenen cura, si no és una intervenció quirúrgica, però és important conèixer-les per detectar-les, per revisar-se el cor, per fer-se ecografies, electrocardiogrames, tot això que necessitem fer com a mesures preventives. Si li sembla, amb aquest vídeo podem entendre què és l'estenosi aòrtica, que recordem als espectadors que és la malaltia del cor més habitual, ¿no? La valvulopatia més habitual. Exacte. ¿Qué está pasando aquí, doctor? Ahí vemos un corazón que funciona bien. Lo que vemos del lado donde decía aortic valve, o sea, del lado izquierdo, era la valvulita, era el ventrículo izquierdo. Ahí vemos una válvula que funciona bien, o sea, las 3 valvitas que se abren como toca, permiten tanto que la sangre salga como para que no se acumule para atrás. Aquí está sana, ¿eh? Exactamente. Vemos que es como si fuera un escudito de coche, ¿no? Vamos a decir la marca. Básicamente se le va depositando, como decíamos, calcio, fibrosis, cosas, y pasa esto. No bombeja bé, ¿eh? Exactamente. No es que no bombee, el pobre corazón trata de bombear. De hecho, se hipertrofia, o sea, las paredes se le van poniendo gordas como el que hace pesas. Porque en vez de trabajar contra una presión que normalmente es la presión que tenemos, ¿vale? Trabaja con una presión que aumenta hasta entre lo que es el ventrículo y la sangre, 100 milímetros de mercurio o más de diferencia cuando es severa, ¿vale? Más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que algo que funcionaría a una presión de 100-120, que es lo que tienen más o menos las arterias, la estamos haciendo trabajar a 200, o sea, es el doble de trabajo. I amunt que no arriba, perquè... Exactamente, la sangre va a terminar siendo de a poquito cada vez menos. Va molt més a poc, no? Com circula la sang a través del nostre cos, ho veiem, quan la vàlvula no està en la seva condició òptima, no circula bé la sang. Calculemos que solo la estenosis de la válvula
con arterias normales nos puede dar angina de pecho, o sea, nos puede dar que no llegue sangre al mismo corazón, nos puede dar síncope, nos puede dar desmayo, que son los síntomas más típicos, o nos puede dar disnea por los síntomas hacia atrás, o sea, cuando el corazón ya no puede sacar la sangre. Aquí veiem que li costa, no? I que va més a poc a poc, més a poc a poc. Exacto. Xerram dels símptomes idò i ho veiem en el següent grafisme. Vostè ha xerrat de disnea, ha xerrat de desmai. Això no avisa. Un dia de sobte te passa això, te pots desmaiar i no saps... Ah, vale. O sea, lo más típico es que el paciente primero, dentro de estos síntomas típicos, que serían la angina, el síncope y la disnea. Esa es la secuencia. Normalmente sabemos que cuando un paciente va a lo más habitual es que presente antes angina de pecho. ¿Por qué? Porque el corazón se empieza a poner gordo. És un avís, no? Patir d'angina de pit és un avís que això pot passar. Sí, pero para que nos demos una idea de hasta dónde está estudiado, sabemos que un paciente que tiene una estenosis aórtica y empieza a tener angina de pecho por la estenosis aórtica, tiene una mortalidad, o sea, una expectativa de vida, mejor dicho, de más o menos 5 años. O sea, ya sabemos que donde empieza a tener síntomas, empezamos a poner, como te decía, un reloj que en la mayoría de los pacientes va a llevar a que el paciente se pueda morir de ese problema. ¿Vale? O sigui que sí o sí se té que recórrer a una intervenció quirúrgica si mos passa això. Hoy en día, estas valvulopatías, cuando son sintomáticas, se operan. I quin percentatge de persones majors de 70 anys poden tenir estenosi aòrtica, aproximadament? Más o menos es lo que decíamos antes, ¿no? Era más o menos 1 de cada 5, una cosa así. És molt. Es mucho. Vol dir que molta gent... Lo que pasa es que la mayoría, por suerte, las detectamos más temprano, Vale. Las vamos siguiendo y podemos ver que el progreso no es tan rápido. Las valvulitas, para que la gente tampoco se asuste más de lo que toca. És preventiu, el que estem explicant és precisament per fer prevenció, no per alarmar, perquè això passa i les estadístiques són les que són. Exacto, lo que pasa es que es lento. O sea, una estenosis aórtica no cambia de leve a severa en un año, por decirlo de una manera simple. ¿Vale? Es una cosa que de a poco se va depositando, de a poco va dando síntomas, y ya desde cuando es leve da un soplo, que es lo que escuchamos cuando ponemos el estetoscopio. Que no s'assusti ara la gent que li diuen el teu fill té un soplo, que és molt freqüent a la infantesa, a l'adolescència. Hay que asustarse, hay que mirarlo. Y saber lo que decías antes, lo que dijiste recién. O sea, soplos en los bebés, en los niños, hasta la adolescencia, pueden ser lo que sea funcionales. O sea, un soplo normal, con un corazón estructuralmente normal, que simplemente pues la sangre, al ir más rápido, cuando apoyas el estetoscopio, escuchas como un ruido, o sea, como un soplo, justamente. Exacto. ¿Vale? A partir de la edad adulta, ya los soplos funcionales son raros. O sea, se pueden ver en un embarazo, en una anemia severa, pero una persona sana que no tiene ningún otro problema no debería tenerlo. Perfecte. Doctor, de totes formes, tot això amb una revisió, amb el que seria una ecografia o un electrocardiograma, es veu i es detecta. Vostè, per exemple, aquí veuria perfectament el cas al que fèiem referència d'estenosi aòrtica. Exacto, este es un caso... Que nosaltres no ho entenem i mos ho ha d'explicar. On es veu o en què mos hem de fixar. Lo que veíamos recién, lo del medio de la imagen en la válvula aórtica, que en lugar de ser con 3 valvitas, en el caso de este tenía un problema de nacimiento, que es una aorta que se llama bicúspide. O sea, en vez de ser 3, son 2. Durante un montón de años, en el caso de este paciente puntualmente, fue hasta más de 50 años, unos cuantos, era totalmente asintomática, pasó de no abrirse bien, con 2 pero abriéndose bien, a ser leve y a ir siguiéndola año a año. Todos los años le hacíamos su ecocardiograma, lo electro, si hacía falta pruebas de esfuerzo, ver cómo evoluciona. Estos pacientes llega un momento donde les tenemos que plantear que más allá de que estén bien, porque puedan sentir síntomas pequeñitos, como que se cansen al subir una escalera, por poner una cosa, les llega un momento donde el beneficio de operar es mejor que el de no operar, ¿vale? Pero básicamente el punto pasa a eso, el seguimiento es para poder operar en el momento adecuado y que no haya daño, ¿vale? Y aquesta és la valoració que hem de fer. Exactamente. A partir de quina edat ens començam a revisar el cor? No, en realidad es escuchar si tenemos un soplo, lo que decíamos antes, nuestro médico de cabecera, eso es el que lo tiene que escuchar. Por rutina se los manda a estudiar siempre. ¿Por qué? Porque un ecocardiograma es totalmente inocuo, entonces alguien que le escuchas un soplo, aunque sea de entrada primera vez, lo miras. Si después ves que es muy joven y que el soplo no es nada, lo mirarás cada 5 años o lo que toque. Si es un adulto ya que es un poquito más, ya es más importante mirarlo. Y la prueba es tan simple como un eco. Un eco es algo muy simple hoy en día. Com això, anar al metge, deixar-se assessorar per el metge de capçalera qui detecta aquesta valvulopatia. Vos ho hem demanat si vosaltres heu anat al metge, si vos reviseu el cor, en quina freqüència, i això és el que mos heu dit. Sí, més de 2 vegades, perquè jo present el cor
Hace como un mes. Me lo han hecho porque una vez me ingresaron y aprovecharon para, ya sabes, hacerlo. No tinc cap problema de salut. Supongo que sí, pero ahora sí me han hecho, sí, pues sí. Cada any he d'anar a revisió. No soc molt d'anar al metge jo, Passen anys. No, que va, el último que me dicen fue por culpa del COVID. Yo creo que muy bien, de momento muy bien. Yo de momento bien, creo. Normal, procuro no menjar excés de grassa ni tampoc fer grans menjades, una cosa normal. Ni anar molt sovint ni no anar mai al metge. Hem de trobar el punt d'equilibri. ¿No? Y aquí hem vist de tot, Siempre hay una frase que uno usa mucho con los pacientes, que es el de pasar la ITV, como el coche. Exacte, una vegada a l'any. O sea, hay una analítica que cada tanto hay que hacerse. Si hay síntomas, a partir de ahí uno va haciendo más cosas. Y después cuando uno encuentra algo, no es que tiene que vivir pendiente de eso, sino simplemente ir mirándolo. Lamentablemente, a partir de los 60, 65, 70, como Toca mucho, aquesta ITV. algo nos va a encontrar pequeñito. Sí. Si lo encontramos pequeñito, lo arreglamos. Si lo encontramos grande, és més I complicado. si troben petit, és millor trobar-ho el més aviat possible. Per això, mateix. la prevenció i el que xerram sempre aquí al programa. Anem a xerrar de les solucions, perquè tot això té solució, que la gent no s'assusti, que després d'una operació, d'una intervenció, se pot tenir una qualitat de vida. I aquí veiem el que s'instal·la a la vàlvula, que imagino que és part d'aquesta vàlvula artificial, ¿no? Claro. Hoy en día los recambios valvulares son rutinarios, son una cosa que calculemos que se hace ya desde hace muchos años, en serio. Y además lo bueno es que han ido mejorando. En los últimos años además se ha incorporado primero la diferencia de los tipos de válvulas, que las nuevas son mejores, duran más tiempo y necesitan menos tratamientos menos complejos para el paciente. Y segundo, que además en los últimos añitos se ha incorporado además la posibilidad de hacerlo incluso sin operar, por un cateterismo. Hoy en día hay una técnica, que es este tipo de prótesis como la que vemos aquí, que se llaman TAVI. ¿Vale? Esto se pone igual que como cuando se pone un stent, un muelle, como dice la gente, pero en la válvula. O sea, hay valvulitas que cumplen ciertas condiciones que podemos, en vez de tener que abrirlo y operarlo directamente a través de la arteria Mínimamente invasiu, un pinchazo, técnicamente es una punción, nada más. Y con esa punción se pone la válvula. No es para todos, obviamente. O sea, ahora no quiero que los pacientes salgan corriendo diciendo no me operen, quiero la TAVI. No tothom Exacto. és apte per a aquesta Hoy por intervenció. Ha dit TAVI i després stent, que és la següent fotografia que veiem, que és una altra tècnica igual i depenent del cas de cada pacient en concret. Se usa para otras cosas, para otras partes. Esto es lo que usamos para las arterias, cuando una arteria se tapa. Los que hacen lo que explicábamos antes, lo de poner la válvula a través de la vena, son estos mismos test médicos que son los hemodinamistas. O sea, a través de un agujerito pequeñito, que como vemos, la arteria femoral es como un dedo, más o menos como este dedo, ¿vale? Però això és més grossa de totes. A través de eso se pincha, se mete todo el material, se pone la válvula toda colapsadita, como si fuera eso, hasta su lugar. En su lugar se infla y queda implantada, ¿vale? Por ejemplo, pacientes mayores. Tenemos un paciente que tenga una estenosis aórtica severa, que una cirugía sea de demasiado riesgo porque tiene muchas enfermedades, por poner un ejemplo, y que la estenosis ya, estando síntomas que no le permiten tener una calidad de vida, podemos ofrecerle esto, ¿vale? O un paciente que se tuvo que operar muy joven, que le han puesto una válvula de las que se pueden prestar al luego a hacer una TAVI, ¿vale? Y quizás va a estar mal hasta que se opera, después de estar 10, 15 años, lo que sea bien, y si vuelve a estar mal la válvula, tenemos la opción hoy en día que en vez de tener que volver a operar, podemos a veces poner esto. Este era el ejemplo de la arteria, ¿no? O sea, como decíamos antes, esto no va tanto por el tema de las válvulas, sí va por el tipo de técnica que se usa, que son técnicas también a través de un cateterismo, a través de una punción, ¿vale? Veiem l'operació, si li sembla, ja per acabar, perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta intervenció quirúrgica que tenim aquí a pantalla i ho pot explicar en vola, doctor. Ahí tenemos el tórax del paciente, que se lo ha abierto, se ha separado un poco el esternón, o sea, una de las cosas que al paciente quizás le impresionan, que es como una fractura del esternón, antes eran muy dolorosas, hoy en día realmente se llevan mucho mejor. Se pone lo que antes esos cañitos que se ponen bomba, o sea, el corazón se tiene que parar, porque cambiamos la válvula que sale toda la sangre. I després pot ser mecànica o biològica, aquesta vàlvula. Antes se ponían mucho más las mecánicas, porque duraban más, eran más durables. Las nuevas generaciones de biológica duran casi lo mismo que las mecánicas, con la ventaja que las mecánicas necesitaban un anticoagulante, ¿vale? El sintromo, estas cosas de la paciente está bastante acostumbrados, en cambio las biológicas no. Entonces, para lo que es calidad de vida
en cuanto a sus actividades, no cambia una a la otra, pero el que está anticoagulado tiene que tener más cuidado con golpes, cortes, una serie de cosas que són un poquitito más incòmodes. I després, vida normal, després d'aquesta operació. Normal. Ja no se redueix l'esperança de vida, que abans, recordem, era de 5 anys quan te detecten això. Tu pots tenir una qualitat de vida, pots envellir normal i corrent, pots gaudir en plenitud després d'aquesta operació. Un ejemplo muy conocido es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger tenía una estenosis aórtica. No me digas, ben jove. Desde hace más de 20 años que está operado y su evolución ha sido perfecta y sigue siendo una vida absolutamente normal. O sigui que també gent jove pot tenir estenosi aòrtica, en aquest cas. Como el caso que mostrábamos del eco. Igual. ¿Vale? Es raro que se tengan que operar jóvenes. Lo habitual es que una cirugía en alguien joven es hablar de una cirugía 55, 60 años. Antes de esa edad es muy, muy raro que lleguen hasta a ser severas. ¿Vale? A partir de esa edad sí, como decíamos, lo importante es que hoy tenemos un abanico de posibilidades muy grande y que permite que cuando operas a alguien joven, que antes decíamos, lo opero, le pongo una prótesis mecánica, pues no nos quedaba otra, y dentro de 10 años como mucho, 12, le tendré que poner otra prótesis mecánica, o sea, volver a abrir, volver a cerrar y todo lo demás. És important aquestes revisions que deia vostre doctor, la famosa ITB cada any, però no només del cos. Atenció a aquesta primera pregunta que mos ve d'un espectador en concret que segur que la troba molt interessant. Escolti. Hola, mira, jo li volia demanar si hi ha una relació en tenir la boca sana i el cor també. Es muy, digamos, no solo el corazón, en realidad la boca es puerta de un montón de cosas. Puntualmente en lo que hace a las válvulas, hablamos de lo degenerativo, hablamos del que viene de nacimiento, como la bicúspide que mencionamos, y después hay una tercera causa que no da tanto estenosis, normalmente da más insuficiencias, que es la endocarditis, y que tiene mucho que ver con la boca. No me digui, o sigui que revisions també sí o sí al dentista, si volen tenir un cos sa. Exacto, porque pues, los focos sépticos, o sea, los focos infecciosos importantes, se pueden depositar en las válvulas, pueden hacer como si fuera una embolia, como fuera que de la boca se deposita esa bacteria, igual que se depositaría en una neumonía, en una infección de orina, pero una válvula del corazón. Y cuando llegamos a eso, sí son casos que evolucionan más rápido y que más rápido necesitan operarse, necesitan cambiar las válvulas. Precauciones son muy simples. Hoy en día, por suerte, los odontólogos, los dentistas las conocen, que es que cualquier procedimiento muy invasivo odontológico se puede hacer una profilaxis simple con un antibiótico y prevenirlo. ¿Vale? Tan senzill com això. Simplement hem de tenir cura de la nostra salut, parar més atenció al que ens passa i sobretot a partir de determinada edat. Doctor Gleni, moltíssimes gràcies per aquesta informació tan útil. Res. Seguim amb més qüestions. Són les 7:54 minuts. Xerram ara amb el nostre company Tolo Matas de la importància de la vitamina D. I després també vos explicarem en quines plantes són idònies per lluitar contra la humitat.